Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. En esta oportunidad estamos en un episodio más de Política y Sociedad dentro del segmento Actualidad Jurídica. Estamos muy contentos, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Micrófono. Como siempre. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Los meses de la fecha, hermano. Creo que ya es parte es ritual de esto ya. Sí, Buenas noches con todos. Realmente estamos muy felices porque ya vamos a empezar nuestra segunda mesa. Y un poco pedimos disculpas por la demora, pero por un tema técnico, uno de nuestros invitados entrará subsecuentemente a la mesa. Sin embargo, estamos con tres invitadas fantásticas: Gabriela Guerrero, Patricia Borja y Elena Nájera, quienes nos van a contar sobre cuál es su perspectiva en este espacio de política y sociedad, sobre una serie de preguntas que vamos a hacer en cada una de las experticias de ellas, a las cuales, en la modalidad en la que lo vamos a hacer es: vamos a hacer una pregunta, vamos a dar más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos para que se pueda contestar, y luego pedimos que el resto de panelistas contesten la misma pregunta. La primera pregunta será de libre elección sobre el tema y el enfoque en el que se va a hacer, y luego los demás sí estarán sobre temas de gobernabilidad. Sin más, por favor, Luis, ¿me puedes ayudar con los perfiles de nuestra primera invitada? Gracias, Guillermo. Se trata de la doctora, un momentito, por cuestiones técnicas, Gabriela Guerrero, abogada y licenciada en Relaciones Internacionales, graduada en la Universidad de San Francisco de Quito, con su especialización en Derecho Penal y Ciencia Política. Actual maestrante de Políticas Públicas en Flaxo. Se desempeña como abogada corporativa y consultora política independiente. Le interesan temas gubernamentales y de administración política, consultora política, directora y dueña del portal de investigación Politeca SC. Actualmente abogada corporativa en Favara y Asociados, consultora política en el Instituto de Formación y Capacitación Política Manuel Córdoba Galarza, abogada corporativa en Greenwell, abogada junior en CEL, asistente de investigación jurídica, derecho administrativo, políticas comparadas, derecho constitucional y democracia participativa. Es nuestra primera invitada, estimado Guillermo. ¿Nos podrías comentar cuál es nuestra otra invitada? Micrófono. Perdona. Nuestra invitada de hoy es la doctora Elena Nájera, profesional con más de 18 años de experiencia en la administración pública, magíster en Derecho Procesal, mención en Derecho Penal de la Universidad de Indoamérica, especialización en Procedimiento Civil y Penal, diplomada en Procedimiento Penal y Civil de la Universidad de Indoamérica, diplomada en Gerencia de Gobiernos Seccionales por la Universidad Tecnológica del Ecuador, doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Como experiencia profesional es abogada en libre ejercicio, fue abogada externa de CNT en el área de coactivas, asesora jurídica del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, a su vez también fue intendenta general de procesos jurídicos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, fue asesora jurídica en la Superintendencia, también en la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, coordinadora jurídica del Ministerio del Interior, coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, subdirectora ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Ministerio del Interior, asesora jurídica de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, que trabajó específicamente en el aporte de las reformas al Código Penal sobre los delitos de función militares y policiales y delitos de lesa humanidad en 2010, asesora jurídica del Ministerio de Defensa Nacional de en el área de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
Fue asesora jurídica del ministro de Defensa Nacional, doctor Wellington Sandoval, de 2007 a 2008, asesora jurídica del ministro de Defensa de Lorena Escudero en 2007, asesora jurídica 3 de la Presidencia del Congreso Nacional, así como especialista legislativa en la Comisión de Modernización del Estado del Congreso Nacional en el 94. Además de esto, como cargos adicionales, es actualmente consejera suplente primera del Consejo Nacional Electoral, fue jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral de 2012 hasta 2017, colaboradora en temas de seguridad y defensa en la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa. Hasta ahí. Chévere, Y Guillermo. ahora, Te voy a leer la hoja de vida de nuestro estimado invitado que va a conectarse muy pronto debido a temas técnicos que siempre suceden, ¿no? Y que es algo normal hoy en día, por decirlo así. Bueno, el doctor Ismael Quintana, licenciado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar. Se dedica al litigio en materia de derecho público, específicamente en ámbitos constitucional, administrativo y electoral. Trabajó en la Corte Constitucional del Ecuador. Trabajó en la Contraloría General del Estado. Profesor de la materia de Constitucional por la Universidad Católica de Cuenca. También autor de varios libros y artículos sobre diferentes materias del derecho público como constitucional y administrativo. ¿Nos podrías contar ahora sí cuál es la hoja de vida de nuestra estimada amiga Patricia Borja, que te anuncié la anterior semana que íbamos a invitarle en esta ocasión? Y sin más preámbulos, te doy la palabra. pues muchas gracias. Es Patricia Borges, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ejercicio profesional en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Societario. Es autora de la obra La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el Derecho de los Afiliados, publicada por la Corporación de Estudios y Publicaciones, y de varios artículos referentes a la seguridad social. También fue asistente de cátedra por la Pontificia Universidad Católica en el área de Derecho Laboral y actualmente es socia fundadora del estudio jurídico Borja y Borja Abogados. Ahora sí, demos la entrada y bienvenida a nuestros invitados. Buenas noches a todos nuestros invitadas. Les agradezco bastante por estar aquí presente en este espacio académico, Diálogos de Derecho EC. Lo hemos creado para llegar a la gente y sobre todo para los estudiantes. Necesitamos formar conocimientos sólidos que muchas veces en la universidad están, bueno, en la parte teórica, ¿no? Pero ya compartir la parte práctica, la experiencia del día a día. Y es algo necesario realmente. Y también aportar a nuestra sociedad. El Ecuador vive en este momento un hito histórico. Estamos recuperando esa democracia, recuperando esas libertades y se viene una nueva gobernanza de un presidente electo. Y también tenemos una nueva Asamblea Nacional, nuevos representantes de cada provincia y representantes nacionales que veremos cómo se desenvuelven en este transcurso del tiempo. Hemos visto que muchas personas han llegado a la asamblea y ni siquiera han opinado, ni siquiera han hecho leyes y han estado ahí calentando el puesto, y tenemos que decirlo de la manera más frontal. En esta ocasión vamos a analizar tantas cosas que le esperan a este nuevo gobierno y bueno, bienvenidas a todas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, muchísimas gracias de nuevo por este espacio. Pues de verdad muchas gracias. Bueno, creemos con Luis de una manera importante. No creo que exista el abogado que no entienda los temas políticos. Entonces realmente es un círculo que completa de esta manera y es en ese sentido en el que queremos hacer las preguntas. Vamos un poco a alternar de acuerdo a cada una de las preguntas cómo va a ser el orden, pero quisiéramos empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál será el reto más grande del nuevo gobierno en términos de áreas de derecho o política pública o gobernabilidad? Esta es a libre elección y tienen un tiempo de 2 minutos. Quisiera empezar con la politóloga y abogada Gabriela Guerrero. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que aquí tenemos un reto importante que ciertamente va a, digamos, linkear estas tres cosas, ¿no?
En primer lugar, considero que el reto más grande para la existencia de gobernabilidad es que haya un diálogo entre todos los actores que entran ahora a este nuevo gobierno, ¿no? O sea, primero, no olvidar que la ideología de cada una de las personas es algo que prima 100%, no es que hemos dejado atrás, yo qué sé, tendencias hacia el correísmo o que estas van a desaparecer de pronto, por más de que haya ganado el candidato que haya sido puesto. Entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que el territorio sigue siendo sumamente diverso, tanto social como políticamente, y si es que no se trabaja para que haya una unidad de todas las personas que hay dentro del territorio para que se sientan identificados de cierta forma con el gobierno, no necesariamente afines, pero identificados, aquí vas a tener un problema grave de gobernabilidad. Con base a eso también, si es que logras esto, vas a tener una unidad un poco más fuerte también en la asamblea, y lo que se tiene que tener súper presente es que el asambleísta electo también tiene que trabajar como funcionario para el gobierno, ya no desde la perspectiva de un partido político en sí, sino para la ciudadanía, que es algo que yo creo que se olvida muchísimo al momento de cuando uno ya está sentado en la asamblea. Parece que siguen habiendo estas pugnas políticas por detrás, y así no es como funciona una asamblea. Tú ya dejas tu partido atrás, digamos, por supuesto que impulsas tus causas, pero ya trabajas para el gobierno en general. Y eso es algo que también tiene que primar mucho, ¿no? Y ya desde la parte tal vez de derecho, empezar a unir estas normas que están muchas veces dispersas, que hemos triplicado en un montón de aparatos jurídicos diversos, y ver también ahí cómo vamos a ir depurando esta normativa, haciéndola tal vez un poco más fácil de entender, menos burocrática también, que muchas veces es uno de los traspiés más importantes que hemos tenido en el país y que seguimos teniendo, que creemos que crear leyes nuevas es la solución a los problemas, y trabajar a la par desde ahí con la política pública. Aquí nos hace falta muchísimo análisis en política pública. Les contaba hace un ratito, tras cámaras, les decía, aquí todo el mundo habla de lo que debería hacer, pero nadie se pone a investigar primero qué es lo que tenemos ahorita. Entonces, si es que queremos cambiar lo que sea, tenemos que empezar a trabajarlo desde los actores, desde un movimiento ya no top-down, sino bottom-up, o sea, desde la gente hacia arriba. Eso me parece que son las tres cosas fundamentales en estas tres áreas que tenemos que ir trabajando ahora. Y le cedo la palabra pues ya a la siguiente persona. Ajá. Sí, muchísimas gracias. Por favor, Patricia. Muy buenas noches nuevamente y gracias por la invitación. Bueno, realmente considero que uno de los principales retos o uno de los grandes retos que tiene el próximo gobierno, pero no solo el próximo gobierno, sino también la Asamblea Nacional, es finalmente dar una respuesta que debe ser muy técnica a la situación que está enfrentando el sistema de seguridad social. Y aquí quiero ser un poquito más específica en cuanto al reto y a la problemática acerca de esta pregunta, porque el sistema de seguridad social y de forma concreta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social enfrentan varios problemas que no son actuales. Son situaciones que se han venido postergando y se han ido profundizando en cuanto a su complejidad a lo largo del tiempo. Y aquí rescato algo que mencionaba hace un momento Gabriela, en el sentido de que la única manera o la forma principal para llegar a ese modelo, en este caso concreto, de una seguridad social que se adecue al mandato constitucional de un sistema de seguridad social universal, va a estar dado por la necesidad de promover o impulsar un diálogo social entre todos los actores involucrados en el sistema de seguridad social. Y aquí también quiero mencionar que a mediados del año 2019, este gobierno lanzó una propuesta de un acuerdo nacional por la seguridad social. Sin embargo, a pesar de que comenzaron las primeras fases de este acuerdo, este diálogo no ha podido ser llevado a cabo.
y sería muy importante que todos los actores, en este caso el gobierno, los trabajadores, así como los empleadores, puedan discutir sobre los principales problemas que en este momento está enfrentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el sistema de seguridad social, que realmente es muy fragmentado y que al final del día no se ha podido alcanzar ni se ha podido propender a la consecución de un sistema de seguridad social universal. Entonces, considero que realmente este sería la principal hoja de ruta que deberían tomar tanto el gobierno como la Asamblea Nacional para dar una respuesta que sí debe ser técnica, porque incluso la Corte Constitucional ya ha tenido varios pronunciamientos sobre la necesidad y la importancia de dar un manejo técnico a la materia de la seguridad social. Eh, y de igual manera cedo la palabra a la siguiente invitada. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Voy a empezar indicando el tema de la estructura mismo, de lo que nosotros estamos viviendo un tema ahorita de consecuencias de la poca democracia que nos ha caracterizado, de la falta de gobernabilidad desde los ámbitos donde a nosotros nos ha tocado desempeñarnos. Incluso en el condominio donde uno vive no hay gobernabilidad. En las cooperativas, en este gran mundo, tampoco. Los grandes problemas que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son los problemas de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no está cimentado en la verdadera democracia, que son los partidos políticos. Partidos políticos fuertes hacen una democracia fuerte, y esta ciudadanía también se va preparando respecto de lo que es la ideología y lo que es la línea de conducta de trazar, y no que sean los partidos políticos que tengan gerentes propietarios. Frente a esto, yo veo que hay una lucha permanente, ¿no? Hay una lucha permanente del tema de la gobernabilidad y el tema del derecho, y que todo va concatenado. Creo que nosotros elegimos ahorita un tema desesperados por tener un poco de paz, un poco de tranquilidad, pero los problemas coyunturales del país son muy profundos. Son muy profundos y se basan mucho de esto en el tema de la educación con la que nosotros se han formado los jóvenes desinteresados de los grandes temas. Yo me siento muy enriquecida y satisfecha de ver estar con ustedes ahorita compartiendo de jóvenes muy capaces, muy inteligentes, preocupados de los temas coyunturales del país. Ojalá que prime la sensatez, ojalá que prime en la asamblea, y que el gobierno también inyecte ese ejemplo de respetar la independencia de las funciones y de los poderes del Estado, y que no estén tras bastidores siempre manejando a los actores que ya quieren que vayan a hacer lo que ellos digan. Cuando un servidor público es independiente, ese servidor público estorba. Entonces, aquí viene un compromiso más que todo de la sociedad en su conjunto, no de los jóvenes por un lado, las mujeres por otro lado, los políticos por otro lado, los empresarios por otro lado. No nos ponemos de acuerdo en temas como ahorita el estado de excepción que estamos atravesando. Nos ha costado tanto hacer una ley, y como decía Gabriela, estamos llenas de leyes. Yo misma hacía depuración legislativa y no terminábamos de depurar la norma cuando ya encontrábamos otra norma que se estaba creando, que reforma la una norma, le reforma la otra norma, y esto se fue patentando. Y también, yo lo que sí creo es que nosotros nos refundamos cada 4 años, y cada 4 años nos queremos refundar, y no tenemos una política de Estado, de continuar con lo que está bien y de cambiar lo que no está bien, y nosotros continuar hacia adelante. Simplemente nos sentamos a decir que todo el pasado fue malo y acabamos con todo el pasado. Esa falta de nosotros ser sinceros y dejar esos egoísmos a un lado, creo que nos han convertido en unas sociedades muy egoístas, y la única consecuencia es que encontramos un Ecuador fragmentado. No sé si estoy contra el tiempo, ¿quién me mide el tiempo? No, está perfecto. Por favor, ahora contigo, Luis. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, quería preguntarles algo. ¿Cuál será el papel del legislativo? ¿Cuáles serán sus retos? ¿Y cómo se desenvolverán? ¿Qué es importante dentro de su agenda? ¿Qué nos podrían destacar nuestras queridas invitadas? Por favor, doctora Elena Nájera, ahora vamos a ir viceversa para que haya alternabilidad.
Aquí hay un tema que está conectado directamente la economía con el vacunar a la cantidad, a la población, al mayor número de gente, que es donde se produce la inmunidad de rebaño. Esto de aquí es muy importante para activar la economía. Creo que es el reto que lo tiene claro el presidente Lasso, en el sentido de que tiene que vacunar a la población, y es lo que han entendido los otros países, y a veces nosotros tenemos suerte de ir a la cola porque aprendemos más de los errores de los países que no se adelantaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no queda más a este gobierno empezar a vacunar, porque es la única forma de reactivar la economía. Y de ahí dinamizar todos estos puntos que nos producen también un poco de quiebre, que es el tema de la migración de los compatriotas venezolanos. ¿Qué se va a hacer con ellos? Porque también la salud pública no resiste más, porque tenemos que atender a todas las personas que de una u otra forma no contribuyen con la producción en este país, pero más por el contrario tienen que ser atendidos, y es humanamente entendible que tienen que ser atendidos nuestras personas. Pero yo sí creo que en este sentido él tiene un gran desafío y un gran tema aquí, porque no es un país como se dice que está a la mesa servida. Para mi concepto es otro gobierno de transición. Muchas gracias, doctora. Por favor, Pati. Yo coincido muchísimo con lo que señaló la doctora Nájera, en el sentido de que este gobierno va a ser realmente una suerte de transición, porque al menos en materia de seguridad social, que es de lo que yo les voy a hablar en mis intervenciones, realmente tanto el reto de la Asamblea Nacional como del gobierno, como les mencioné hace un momento, es dar una solución o al menos los lineamientos y ya tener una propuesta concreta sobre la situación del sistema de seguridad social y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí realmente es importante tomar en cuenta que la Asamblea Nacional no puede continuar con lo que ha venido realizando a lo largo de todos estos años, aprobando más y más reformas que simplemente han sido una suerte de reformas parches que no han dado una solución estructural a la problemática que está atravesando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En muchos casos, y en gran parte de los casos, de hecho, estas reformas no han tenido un sustento financiero, han causado una gran afectación principalmente al fondo de pensiones, al fondo de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y estos son los dos fondos que tienen los principales problemas, la concentración de la problemática y de la delicada situación pues precisamente recae sobre estos fondos. Y no hay que dejar de lado que detrás de todo esto está el derecho constitucional a la seguridad social de la población asegurada. Y realmente es muy preocupante, tomando en cuenta los datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo la semana anterior, en los tableros de datos de protección social, en los que se toma en cuenta también la situación del Ecuador, que el nivel y el porcentaje de protección social que existe en el Ecuador, pues esté entre el 20 y el 40%. Entonces, esto es una clara muestra de que aun cuando en la Constitución está previsto que el sistema de seguridad social es universal y público, la realidad es que esto no ha podido ser cumplido. Y para esto es importante tomar en cuenta varios aspectos, como la necesidad de generar incentivos para que más personas puedan incorporarse al sistema de seguridad social, como los trabajadores autónomos, las personas que lamentablemente han perdido su empleo como consecuencia sobre todo de esta emergencia sanitaria, puedan retornar a la seguridad social, y las personas que sin lugar a dudas no han tenido la oportunidad de formar parte del sistema de seguridad social, puedan hacerlo para que tengan garantizado su derecho, para que cuenten con protección social, porque esta es una materia que engloba varios aspectos. Es un derecho que está relacionado con otros derechos. Y no es posible que por lamentablemente este manejo que no ha sido adecuado de la aprobación de reformas sin sustento y que también lamentablemente no han tomado en cuenta la necesidad de la deficiencia normativa que existe en materia de seguridad social, pues haya quedado en una materia que lamentablemente, lo repito, ha sido relegada a lo largo de los años. Tenemos una ley de seguridad social
que está vigente desde el 2001 y con varias disposiciones inconstitucionales y hasta el momento no ha sido reformada de forma estructural. Entonces, creo que este es el principal reto que en materia de seguridad social tiene la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Bueno, vamos con Gaby. A ver, yo creo que dentro de estos retos que tienen, tenemos tres aristas importantes que tienen que moverse, ¿no? O sea, si es que lo dividimos, digamos, en los típicos ejes, que sería lo social, político, y económico, el primer paso que tiene que dar la Asamblea, como les comentaba hace un momento, y reitero este hecho que es el más importante, es que pueda haber una gobernabilidad dentro de la propia Asamblea. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que la Asamblea deje de ser un ente político, porque esa no es la función de la Asamblea. La función de la Asamblea es ir y legislar. ¿Qué es lo que realmente no ha estado pasando, ¿no? Entonces, la idea es que esta sea primero una oportunidad donde que, independientemente de cuál sea tu ideología política, tú vayas y tú puedas cumplir con tu trabajo, que es lo que les comentaba hace un momento, dejar un poco atrás del partido del cual provienes y actuar como legislador, que es algo que no estamos acostumbrados aquí a que pase. Sigue habiendo este tema de la politización de absolutamente todo lo que pasa dentro de la Asamblea, y eso es una de las razones que impide que realmente se puedan sacar proyectos interesantes. Partiendo de eso, tenemos estos tres ejes que les estaba comentando. Yo creo que visiblemente dentro del eje social va a estar como número uno el tema de salud pública, que vemos que a mi punto de vista, por lo menos uno de las temáticas más importantes es que no se ha sabido definir el rol que tiene cada una de las instituciones que puede brindar salud pública en el Ecuador. Como comentaba hace un momento también Patricia, pues no tiene muy bien claro cuál es el rol que tiene el IES, cuál es el rol que va a tener ahí el Ministerio de Salud Pública. Entonces, primero, tratar de cuadrar quién hace qué, que ha sido una de las falencias más grandes, creo yo, y partiendo de eso, pues ya tener un plan estructurado. Salvo aquí también una importante acotación que nos hacía la doctora Nájera hace un momento, y es que no tenemos una planificación más allá de a largo plazo, ¿no? Eso también es una falencia importante que tenemos porque cada 4 años, sin duda, se reforma lo que se tiene que hacer dentro del país y no ha habido una serie de continuidad, es decir, no tenemos un plan nacional que se haga a largo plazo, que podamos realmente decir, bueno, de aquí a 20 años estamos sacando esta ley, ¿no es cierto? Porque esto se va a unir de esta forma con esta otra, se van concatenando entre ellas y esto nos permite también planificar a futuro qué es lo que va a pasar con el destino del país. Ejemplo de esto, ¿qué vamos a hacer con el tema petrolero? ¿Qué vamos a hacer con el tema minero? En algún punto se nos van a acabar los recursos que no son renovables, entonces, ¿cómo vamos a tener ingresos? ¿Cuál va a ser nuestro nuevo ingreso en el PIB, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que tal vez hoy en día el petróleo es uno de los puntos más importantes y que se ha visto además que es también la pata de la que coge el Ecuador, porque cuando los precios fluctúan, pues realmente al más afectado somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ser un poco más independientes en términos económicos? Esas son los tipos de cosas que deberíamos empezar a pensar desde la parte, ahí sí, entre ejecutivo, asamblea, cuando ver qué cosas han funcionado. Eso es uno de los puntos para mí también principales. También desde el eje social, ver qué va a hacer en términos educativos, ¿no? Que también es otra de las problemáticas súper grandes que le veo yo, porque no puede ser que nuestra educación siga basada en lo que nos adoctrine, yo qué sé, la instancia superior y nos diga, bueno, esto tienen que estudiar sin haber analizado cuáles son las necesidades de cada una de las poblaciones, que somos tan diversas en el país y que por supuesto no tenemos las mismas realidades. Otro de los temas, yo creo que ya desde la parte, por ejemplo, política, es analizar cuál va a ser el rol en términos de relaciones internacionales, que eso también nos va a beneficiar con el tema económico, cómo va eso a ayudar también a potencializar las industrias, el comercio, yo qué sé, la generación de nuevas empresas también, cómo eso va a aportar a la inversión. Entonces, son varios ejes ahí que están unidos, que si es que uno se mueve de forma, digamos, correcta, estoy segura que también eso va a producir que el otro también se mueva, ¿no? O sea, si no podemos mover uno, si no alteramos el otro. Entonces, para mí esos son como los retos más importantes. Número uno,
hacer una agenda, que yo creo que es lo que más nos falta hoy en día, tener algo claro, que podamos luego eso transmitirlo al siguiente gobierno, porque como bien lo decían las panelistas del día de hoy, se acaba aquí, cada 4 años volvemos a empezar de cero, así no funciona un gobierno. Así que eso les puedo comentar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Contigo, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Luis. Esta pregunta es la siguiente. ¿Habrá realmente cambios en las figuras más importantes en temas de gobernabilidad de las diferentes instituciones si aún no están por concluir el tiempo en sus funciones? Me gustaría empezar con Patricia en esta ocasión. Sí, bueno, realmente aquí, en el caso de esta pregunta, hay algo que me llama muchísimo la atención y que también me genera una expectativa y posiblemente hasta una preocupación. Me voy a referir al caso concreto del IES y pues como es de conocimiento de todos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un consejo directivo en el que uno de sus miembros es precisamente el representante del Ejecutivo. Entonces, el señor Lasso, una vez que se posesione como presidente constitucional de la República del Ecuador, va a tener un primer reto, al menos en materia de seguridad social, y que va a estar dado por la designación de su representante ante el Consejo Directivo. Y se esperaría, aun cuando en la Ley de Seguridad Social no están previstos los requisitos netamente rigurosos para que las personas que van o que aspiran a formar parte del Consejo Directivo del IES, pues deban cumplirlos, pues no es menos cierto que también tiene la responsabilidad de designar a un representante que tenga un perfil técnico y que a la vez pueda liderar como presidente del Consejo Directivo del IES este diálogo social, este diálogo por la seguridad social para, como era el fin de este diálogo que fue lanzado por este gobierno, pues llevar a cabo y plantear una hoja de ruta sobre los principales consensos, los principales acuerdos entre los 3 actores involucrados en la seguridad social, los trabajadores, los empleadores y el gobierno, pero no solo en materia de seguridad social, porque esta materia está muy y totalmente vinculada con la materia laboral, la importancia de que la Asamblea Nacional genere las condiciones y las reformas necesarias para generar mayores fuentes de empleo y que esto permita la incorporación de más personas al empleo formal o inclusive permitir modalidades distintas de trabajo autónomo y en fin, un sinnúmero de situaciones que van a estar dadas también por la necesidad de que exista algo que lamentablemente se ha perdido muchísimo, aun cuando está previsto en la Constitución, la seguridad jurídica. Es importante que existan, tal y como está previsto en la Constitución, normas claras, previas, públicas, para que la gente sepa qué atenerse, para que pueda haber mayor inversión en el país, se puedan generar mayores fuentes de empleo y estas personas puedan aportar a la seguridad social y tengan garantizado su derecho y tengan acceso a la protección social, que eso es algo que lamentablemente no está ocurriendo en este momento, porque hay un número reducido, no es significativo el porcentaje de personas que cuentan con protección social en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, doctora Elena Nájera, vuelvo a hacer un poco la pregunta, incluso porque tenía mucha relación sobre el tema de lo que había explicado Gabriela sobre gobernabilidad. Tendrá que ser de forma ecuacionada con el legislativo. Entonces, ahora sobre el lado un poco del ejecutivo, ¿habrá realmente cambios en las figuras más importantes de las distintas instituciones si aún no están por concluir el tiempo en sus funciones? Que entiendo que son prácticamente los puestos que pertenecen al quinto poder, que son la Contraloría, las superintendencias, la Fiscalía, estos puestos que ya son nombrados. No sé si se refieren a eso. Sí, precisamente a esas instituciones. Bueno, en ese sentido, ellos tienen un periodo para ejercer sus funciones, pero espero y aspiro
que se cumpla el sueño de Gabriela de que la Asamblea permita que hayan espacios de gobernabilidad. Yo creo que más vale están poniendo los ojos a esas instituciones con el tema de la amenaza permanente del juicio político. Ese va a ser, se van a inaugurar con esto. En la Asamblea no creo que vayan a haber muchos cambios con lo que ya hemos tenido más de 14 años de lo que estamos viviendo. Esa va a ser la espada de Damocles de que van a querer cooptar esos espacios que son importantes. Y uno de los problemas más interesantes aquí es si no se vuelven a respetar la independencia de cada una de las funciones y poderes del Estado. En ese sentido, yo no tengo mucha ilusión porque es una asamblea muy dispersa, es una asamblea donde están ahorita otra vez llegando a acuerdos de fuerzas irreconciliables en amor a la gobernabilidad, pero no va por ahí el tema. Están pensando desde ya en cómo cooptar todo lo que significa las elecciones que ya se avecinan, que son las intermedias, las de los gobiernos seccionales, las alcaldías, las prefecturas. Entonces ya están pensando hacia allá. No quisiera ser agorera del desastre, pero yo no le veo que esta asamblea vaya a dar un respiro un poco al gobierno y vaya a tener un cambio diferente a lo que ya nosotros hemos vivido, por un lado. Por otro lado, espero que este ejecutivo ya también nos diga, ya se desembarque de ese espacio populista que incluso se ven obligados a hacer ofertillas de campaña, porque si no engañan, no ganan aquí en este país. Definitivamente eso es así. Tuvieron que hacer un cambio de modelo, de estrategia para poder captar ese voto de la gente que cree muchas veces en sueños de perros. Entonces, yo quisiera creer y confiar en lo que va a venir y que, como suelen decir en una institución, en la Policía Nacional, el hombre ideal en el puesto ideal, porque este país solamente es cuestión de decisión política, cuando se quieren tomar las decisiones políticas y que se les permita que ese ministro, ese servidor público tome la decisión política, porque cuando muchas veces ellos toman algo y no le gusta al gobierno porque no representa sus intereses, es destituido. Entonces, ya hemos vivido nosotros 4 años de este manejo, de incluso que me parece terrible el tema de la salud, que nos encontremos abocados en esta situación ahorita, más de un año de pandemia sin poder todavía manejar el tema de las vacunas. Recién lo están tratando de arreglar, un caos. Entonces, vuelvo a soñar, vuelvo a creer, vuelvo a esperar. Pero a ratos, ojalá no me vuelva a desencantar, porque al menos en la asamblea yo la veo muy dispersa. Y también no deja de tener sus caudillos, no los dejan ser independientes. Y nosotros tenemos de ejemplos muchísimos. Cuando están en las ofertas de campaña son unos, cuando llegan a la asamblea son otros. Entonces se comienzan a desembarcar con este pretexto de los famosos llamados independientes. Espero que no suceda eso, pero la historia a mí me ha demostrado lo contrario. Quiero volver a creer, quiero volver a soñar, quiero volver a pensar. Yo me alegro que por lo menos tengamos libertad para opinar, para hablar, pero voy a darme yo mismo el tiempo de espera de volver a creer. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, contigo, Gabriela. Yo apoyo completamente lo que nos acaba de compartir ahorita la doctora Nájera. Es 100% verdad esto. En verdad, digamos que nuestro ideal sería el poder tener la confianza total de que las cosas también van a salir un poquito mejor, ¿no? O sea, por lo menos tenemos hoy en día, creo que la oportunidad de tener libertad de expresión, de buscar una forma de tener unas medidas también que nos ayuden a crecer un poco como país, pero no podemos tampoco ser ajenos al hecho de que la coyuntura política siempre va a ser un factor importante dentro de las decisiones que se tomen en el país. En referencia a la pregunta sobre si es que van realmente a darse cambios en estas figuras, pues realmente
cambios se van a dar por varias razones, ¿no? O sea, no podríamos predecir ahí sí exactamente en dónde se irían a producir estos cambios, pero yo creo que van a ir siempre a fin también de cuáles van a ser un poquito los intereses también ahí del Ejecutivo, justamente porque tiene que apalancarse de esto para poder tener un poco más de gobernanza. Si bien es cierto, la doctora nos comentaba en este momento que vamos a tener una asamblea muy dispersa, eso es totalmente verdad. O sea, ya han visto que se están formando las alianzas para poder tener las bancadas que te permitan también tener un sistema de votos más organizado, que se puedan aprobar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo oponerse a otras. Entonces, sin duda, lo mismo pasará con el resto de funciones del Estado, lo mismo pasará con los cargos públicos que existan. Y es una forma de tratar de tener también un poquito de poder y control donde se distribuya, donde haya, más bien dicho, este balance de poder y que se traten de buscar ciertos cargos públicos de valor, de peso dentro del Estado que te permitan tener este poder de acción, digamos. Entonces, yo diría que sí, que vamos a ver cambios importantes en las figuras, sobre todo cuando sepamos también cuál va a ser el destino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es uno de los temas que ha topado también el presidente electo y que busca sin duda que se llegue a eliminar. Creo que esto lo voy a dejar hasta ahí porque entiendo que es una de las preguntas que vamos a ver también después. Pero estaremos también sujetos a eso, ¿no? A que si es que se logra eliminar, pues quien va a elegir muy probablemente a estos altos cargos va a terminar siendo la Asamblea. Entonces, por ahí tienes otra pugna de poder que también está llegando. Pero sí, sin duda vamos a ver muchísimos cambios que vayan en pro también de garantizar esta gobernabilidad por parte del Ejecutivo y también que se vea que no ha perdido poder quien no esté tampoco apoyando, digamos, directamente al Ejecutivo y que no quiera perder este poder, ¿no? Eso es este balance que podríamos estar viendo ahora en adelante. Muchísimas gracias. Realmente no podemos hacer muchos comentarios por el tiempo, así que te dejo a ti, Luis, te doy la palabra. Gracias, Guillermo. De darse el caso del trámite de la consulta popular y dentro de estos temas está la supresión del CPC, ¿cuáles serían los defectos? Es un tema bastante debatido, todo sale en los medios de comunicación, vemos en las noticias que hay diferentes comentarios de diferentes expertos, pero en la realidad, ¿nos sirvió o no nos sirvió este CPC, Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Es necesario quitarle de aquí dentro del ordenamiento jurídico o qué es lo que se necesita? Por favor, estimada Gabriela. Yo creo que tuvo un rol más trascendental cuando fue el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, más que el que tenemos ahora. Más bien lo que hemos escuchado y visto del CPCCS ahorita es temas de corrupción. Vimos lo del tema de los carnets de discapacidad, que fue también un boom dentro de quienes estaban liderando en ese momento digamos, la función. Entonces, no ha sido, creo yo, que no es un órgano que la gente entiende mucho en primer lugar. No tiene muy clara la población cuál es la función real que tiene esta función del Estado, valga la redundancia. Y en segundo lugar, son una lista de como 11 actividades que tiene disponible el hacer, digamos, la función de transparencia, ¿no? Porque no es que solamente tenemos ahí el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que es un rol que bien lo podría hacer la Asamblea. O sea, no tienen, para mi punto de vista, no tienen ninguna diferencia que lo tengamos como una función separada. Como les digo, es una manera de hacer un balance de poder, un poco más una toma de decisión del propio Ejecutivo. Si es que los funcionarios que lideran esto, obviamente, estén de parte del Ejecutivo. Entonces, es una manera por ahí, digamos, de que el Ejecutivo tenga una toma de decisión de quién quiere poner ahí, digamos yo. Eso es lo que le veo. Se trató, como ya saben, de eliminar este Consejo de Participación Ciudadana hace no más de
que será un mes, se tuvo ya el segundo debate, si es que se llegaba a realizar la consulta o no. Y creo que la gran falencia ahí fue que la ciudadanía no estaba enterada primero que se estaba realizando necesariamente este debate en la Asamblea, y tampoco hubo una presión social por parte de la ciudadanía para que se apruebe este tema. Eso fue, creo yo, que el factor fundamental que impidió que se logre llegar a esta consulta y que sea la ciudadanía la que vote y diga si es que realmente le parece adecuado o no la existencia de esta función, o si es que necesitamos eliminar, y si es que estos roles lo puede hacer la propia Asamblea. Entonces, yo creo que primero la ciudadanía debería estar enterada de qué es lo que hace, de qué es lo que se trata, de todos estos casos que han pasado, y a partir de eso sí tomar pues la decisión de llegar ahí sí a la consulta popular cuando la ciudadanía entienda, como les digo, de cuál es el rol que tiene. De darse ya pues este caso, yo creo que ahí lo que nos tocaría en teoría es reestructurar ahí sí de forma urgente el Estado en las funciones, si es que esto lo va a hacer la Asamblea a partir del momento en el que se elimina esta función, y pues ahí así ver también cómo se empata eso con los temas constitucionales, para que pues haya una transición ordenada también en ese caso. Así que eso les puedo comentar. Muchas gracias, Gaby. Por favor, doctora Elena Nájera, coméntenos acerca de su posición, cuál es su opinión respecto a este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es necesario en el Ecuador o debemos cambiarlo, debemos quitarlo de nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, ahí sí, yo en todo he estado de acuerdo con Gabriela, pero ahorita sí ya no. Yo creo que esto estuvo condenado desde que nació a morir. Y me preocupan varias cosas. Este Consejo de Participación que se creó fue una novelería. Yo al menos lo considero así. En la Asamblea de Montecristi hubieron muchas cosas que nos parecían como que lo ideal, pero a la hora de aterrizar faltaba mucho contenido. A mí me molesta un poco el tema del Consejo Transitorio, porque cuando ellos estuvieron, era bueno, pero cuando ya ellos tuvieron que salir, ya no era bueno el Consejo de Participación y se pusieron a recolectar firmas, por un lado. Por otro lado, se crearon unos mandatos con unos poderes especiales, que es donde nosotros vamos destruyendo la poca institucionalidad que nos quedaba. Dejamos de tener los candidatos seguros que eran que en la época de Correa, ¿para qué participar? Si ya sabíamos quién iba a ser el elegido. Y en el otro hubo un reparto entre los 5. Y es una pena porque ahí se negociaban también los nombramientos. Y decía, ¿sabe qué? Va esta persona, no está de acá, no, mira. Y el Ejecutivo con una influencia brutal en ese Consejo de Participación Ciudadana. El Ejecutivo era el que determinaba quién tenía que ser, quién tenía que llegar a tal puesto. Y eso era un lobby permanente. Entonces, ahora, hoy día, por un interés personal, me puse a escuchar la sesión de este consejo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! El orden del día estaba compuesto de mociones, de mociones, de mociones. Todo se elevaba a moción y así se estructuraba un orden del día. Ni siquiera un pequeño o básico procedimiento parlamentario. Y terminaron no resolviendo nada, porque la presidenta se levantó y se fue. Entonces, esto ya creo que por sí solo se están ellos haciendo la eutanasia, se están autoeliminando, ya no dan para más. Desgraciadamente, estas novelerías no nos llevan a nada bueno. Hemos tenido en la historia nuestra gente nombrada desde el Congreso y hemos tenido buenos contralores, hemos tenido buenos fiscales, hemos tenido una buena Corte Nacional de Justicia, hemos tenido unas buenas Cortes Constitucionales, con sus defectos, pero más aciertos que desaciertos. Pero de un tiempo acá yo no veo que haya existido gente primero con conocimiento, gente improvisada, gente que en ese momento le ponen a concursar con una cantidad de documentación que no sirve para nada, que no determina que esa persona está preparada para ese cargo. El recolectar la información para un concurso público es una cosa horrorosa. Y
terminaron haciendo los mismos vicios de los que criticaron, incluso violando la misma Constitución, porque se creían también los dioses. Entonces, como ya salieron de ahí, ahora ya recogen las firmas para desaparecer. Yo quiero que desaparezca esto, pero no de los mismos que se beneficiaron de este consejo. O sea, ahí es cuando el recordado presidente Correa, doble moral, la doble moral. Sí, o sea, ¿por qué no empezamos nosotros siendo transparentes en nuestras actuaciones cuando nos toca de cumplir roles importantes dentro de la sociedad? Esto debe para mí desaparecer porque no tenía razón de ser. Y creo, como lo insisto, ellos mismos están dando el tiro en la sien. No creo que les quede mucho tiempo porque ya nadie sabe ni para qué están. Ustedes se meten a escuchar una sesión, les invito, y lo único que salen es decepcionados y ustedes dicen, sí, que desaparezca, no hay otra cosa, que desaparezca. El cómo no nos importa, pero que desaparezca, porque no nos queda más, no nos representa, por un lado. Y por otro lado, yo sí quisiera regresar y ojalá vuelvo a escuchar esta muletilla que van a gobernar con los mejores hombres y mujeres de este país, pero todos han dicho lo mismo. Y espero y aspiro que este presidente escoja por lo menos dentro de su gabinete perfiles que valgan la pena y que sean respetables y más que todo libres de esta corrupción que ya no damos para más, ya no aguantamos. Y desgraciadamente está enquistada en muchos países. Cuando yo hablo con alguien de México, es como que me está contando la historia del Ecuador. Cuando hablo con alguien del Perú, es como que me está contando la historia del Ecuador. Cuando hablo con alguien con la Argentina, es como que estoy viviendo en el mismo Ecuador. O sea, esto ya se nos está haciendo un tema de una metástasis incluso latinoamericana. Muchas gracias, doctora. Contigo, Pati. Gracias. Bueno, realmente yo considero que esta idea que se mostró de contar con un espacio a través del cual los ciudadanos podamos tener incidencia, podamos interactuar en la toma de decisiones, en la planificación, en la gestión de las distintas situaciones y distintas actividades del Estado como un espacio precisamente de participación ciudadana y control social, fue realmente una quimera. Algo que más allá de lo pomposo del nombre, de lo pomposo de la denominación, de las funciones inclusive, en la práctica y en la realidad simplemente reflejó un espacio a través del cual lamentablemente el Ejecutivo pudo tener un mayor poder, pudo tener una injerencia en la designación de las autoridades y un gran control, pudo tener realmente una suerte de cooptación, me atrevería a mencionar, de las distintas entidades del Estado. Entonces, en este caso, lamentablemente, esta entidad simplemente fue un mecanismo a través del cual el poder del Ejecutivo pudo ampliarse a niveles tremendamente alarmantes y preocupantes. Entonces, si me preguntan mi criterio como tal, considero que lo que había antes, en este caso como una atribución de la Asamblea Nacional, creo que es algo que debería retomarse. Pero para esto también es importante que se tome en cuenta, en este caso, los dictámenes de la Corte Constitucional respecto a la vía, al procedimiento para la tramitación de una propuesta de esta índole, de una propuesta que tienda a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que esto es algo fundamental y realmente sí, definitivamente considero que esta institución, más allá de lo esperanzador que resulta su nombre, pues se ve con mucha preocupación la calidad de los miembros que forman parte de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y recordemos que al momento en que se los eligió, pues lamentablemente los ciudadanos no teníamos una idea muy clara de cuáles iban a ser las funciones, de cuál era el perfil de cada uno de estos postulantes, y eso es algo muy preocupante, porque
ya al momento en que se posesionaron, pues, ¿qué es lo que hemos visto? Lamentablemente, una serie de escenarios grotescos y un manejo que realmente solo queda en una vergüenza total, porque como lo mencionaba la doctora Nájera, pues no tienen una idea al momento en que eran simplemente unos candidatos, escuchaban muchas propuestas referentes incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como si ellos tuvieran las competencias y las atribuciones para poder llegar a materializar las propuestas que estaban planteando. Entonces es algo muy preocupante. Hay un desconocimiento por parte de los propios miembros de este Consejo de Participación Ciudadana y también un descontento general de parte de la ciudadanía. Considero de esta manera el contar con una entidad que al final del día no constituye un espacio de incidencia en la planificación, en la toma de decisiones, y más bien pues deviene en una situación que genera mayores recursos al Estado y pues no se ha cumplido su finalidad. Muchas gracias, Pati. Contigo, Guillermo. Hemos llegado a la parte final. Danos la pregunta y después vamos a enviar unos saludos a nuestras personas que nos siguen a través de Diálogos Derecho S para ir a las conclusiones. Sí, lo he dicho justo antes de llegar a las conclusiones, quería comentar y decir y agradecer a quienes nos han sintonizado, que han dejado comentarios muy positivos, que han destacado mucho y una vez más felicitarles a los panelistas la excelencia y el profesionalismo con el que se hablan de estos temas y sobre todo la técnica. En este sentido, vamos a hacer una modalidad un poco diferente para los comentarios de la gente. Vamos a presentar el comentario, vamos a leerlo y la persona que quiera nos pide la palabra para poder contestar esta pregunta. Debido al tiempo, quien quiera contestarla en ese momento pueden ser los tres panelistas, uno o dos, como ustedes gusten. Iremos con la primera pregunta de Victoria Vergara, quien dice: los problemas son bastante claros, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál creen que debería ser el plan de acción del nuevo presidente en los primeros 100 días de mandato? Por favor, tienen la palabra quien quiera tomarla. Yo, Listo. ¿puedo? Sí, por favor. Bueno, yo considero que lo primero que debe hacer el gobierno, y en este caso el gobierno electo y su equipo de transición, en primer lugar es empaparse de toda la información que están obteniendo a través de estas comitivas que forman parte de su equipo de transición, para, sobre la base de esto, evaluar las distintas situaciones, los distintos ámbitos, por ejemplo, el ámbito económico, el ámbito laboral, el ámbito de la seguridad social y otras situaciones que van a tener una incidencia y le van a permitir fortalecer, porque tiene ya un plan de gobierno, obviamente, pero le van a permitir asentar en este caso y aterrizar todas las propuestas y todos los planteamientos y en primer lugar tomar en cuenta la real situación que esperemos, tomando en cuenta que esta información está adaptada a la metodología del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tomar en cuenta todos estos factores para poder tomar las distintas decisiones que deberá tomar a lo largo de su mandato. Creo que eso sería lo primero que debería hacer el gobierno. Muchísimas gracias, Pati. ¿Alguien más? Yo creo que él ya, nuestro presidente ya tuvo 3 campañas con estas, ya debe conocer la realidad de este país, no hay tiempo que perder. Aquí hay que acelerar a fondo, poner el pie a fondo en el acelerador, porque la verdad es que la situación económica es apremiante, el tema de salud se está desbordando terriblemente, jóvenes que están viendo ya ahorita este COVID ya no está distinguiendo entre personas jóvenes, niños, ni personas con más edad. Creo que en este sentido Guillermo Lasso lo tiene claro, estos 100 días tiene que él hacer el tema de la vacunación, es la única forma de reactivar la economía. Si la economía en este país no se reactiva, cada día se van cerrando más negocios, y esto se va a la quiebra.
Hoy día tuve la oportunidad de conversar con alguien y me decía, por Dios, que ya no nos encierren, yo ya no resisto, ya no tengo con qué pagar la luz, ya no tengo con qué pagar, mi negocio vive del día a día, yo tengo estos ingresos, pero son a diario y voy haciendo un fondito para pagar el arriendo, la luz y todo. Entonces, creo que en eso tiene el rumbo, tiene la línea trazada. Yo creo que también tenemos que darle un tiempo para que despegue. En ese sentido, la vacunación es muy importante. La vacunación, el tema de la economía, el tema de los problemas de salud pública que se van a venir en la parte psiquiátrica, la parte emocional, las secuelas que va dejando este virus son terribles. Entonces, yo creo que tiene bastante que hacer. Lo único que sí considero es que ponga personas también con experiencia. No es momento de ir a aprender, es momento de ir a devengar el sueldo y es momento de ir a demostrar que se conoce el tema, que se tiene experiencia y no se puede estar poniendo a gente que era poeta de ministro de Defensa. Ya no. Yo creo que este señor ojalá la tenga bien clara como empresario que es y que ponga personas a trabajar desde el primer día, porque esto ya no nos da tiempo para seguir con promesas y seguir con sueños, y lo único, tener la esperanza de que así sea. Y yo vuelvo a soñar, vuelvo a creer, vuelvo a confiar, porque no me queda más, de apostarle al éxito de este gobierno, el éxito de Guillermo Lasso y de todo su equipo y de todo, va a ser el éxito del país, y tenemos que apoyar y ayudar todos los ecuatorianos, no solamente desde el punto de vista de la crítica, sino tenemos que sacar al país adelante y denunciando los hechos de corrupción, pero no persiguiendo luego a los que denuncian, ¿no? Porque esa ha sido la tónica. Entonces la gente también tiene terror de denunciar porque luego termina revirtiéndose para ellos mismos el hecho de tener que defenderse. Entonces, para mí al menos sí que va a gobernar con los mejores hombres y mujeres, espero que por lo menos lo cumpla, pero gente que tenga también capacidad y experiencia, porque el tiempo apremia. Muchas gracias, doctora. Creo que se nos fue Guillermo en este momento, tal vez por un tema técnico. Bueno, vamos a enviar un cordial saludo a Fátima González, Nico Espinosa, Reno Quesada, Gabriel Yepes, Brian Ruales, Maybe Villarroel, Bella Morales, Cristina Vinuesa, Salo Acosta, entre otras personas que se han conectado, Stephanie Coronel. Quiero agradecer por estar en este segmento Actualidad Jurídica y sobre todo en este programa Política y Sociedad. Bueno, tenemos de nuevo a Guillermo. Disculpas, problemas del internet. Un gusto compartir con todos ustedes como panelistas, excelentes profesionales con amplia experiencia. Ya teníamos hace mucho tiempo conversado con Guillermo de invitarles, son nuestras panelistas favoritas. Y bueno, en esta oportunidad hemos conversado temas tan interesantes, tan importantes. El Ecuador necesita un cambio, una transformación. Un Ecuador honesto, un Ecuador del encuentro, como dice el lema, que espero que sea en práctica y no solo en teoría. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes y vamos a esperar que este Ecuador cambie, ¿no? Y veamos una nueva gobernanza dentro de la función ejecutiva, pero también que la Asamblea Nacional haga bien las cosas. Y bueno, esperar también que la función judicial sea transparente, eso, y también imparcial, independiente. Estamos claras las ideas dentro de este programa. Quiero pedir disculpas en nombre de Ismael Quintana, que no pudo conectarse debido a temas técnicos, que nos ha enviado un mensaje al iniciar y en medio programa porque fue imposible el internet conectarse por temas técnicos y de lluvia. Bueno, de todas maneras, quiero agradecer a ustedes. Muchas gracias por sus aportaciones. A todas las personas que nos escuchan a través de Diálogos de Derecho EC, te concedo la palabra, Guillermo, para tus palabras finales y que tengan una buena noche y hasta una próxima oportunidad. Pues muchísimas gracias, una vez más, gracias a la doctora Nájera, a la abogada Guerrero, a la abogada Borja, por estar aquí en este panel. Ha sido demasiado interesante, muy didáctico. Realmente, si pudiéramos, nos iríamos de largo en este tema, porque han sido análisis muy, muy buenos, críticos y sobre todo
con miras hacia el futuro, con propuestas reales, no con algo que solo sea una crítica y nada más, sino que realmente para esto se hizo este espacio de un aporte tanto de los conocimientos diversos de los panelistas. Muchas gracias a todos por esta noche y muchas gracias una vez más a ustedes, nuestros invitados. Yo muchas gracias, me siento honrada de este grupo de jóvenes muy interesantes. Sé que ojalá sean tomados en cuenta en este nuevo gobierno con estos perfiles de primer nivel y que apoyen a volver a reconstruir esta patria que la verdad que la han dejado en soletas, ¿no? Y yo me siento muy honrada de que ustedes también me hayan permitido conocer, bueno, a Pati ya la conozco, Gabriela, mucho gusto, me siento muy honrada de saber que eres una profesional. No pude tener mucho tiempo de conocerte, pero qué bueno, o sea, qué bueno esta nueva generación con estos temas que dominan. Ustedes también, Luis Alejandro, Guillermo y Pati, pues nuestra especialista en Seguro Social. Ojalá que algún rato te tengamos ahí de directora y hagas todos los cambios y siempre te escucho, siempre te sigo también. Abrazo sincero, gracias por todo. Igual me tienen aquí a las órdenes con un poquito de experiencia porque soy la mayorcita de este panel, ¿no? Un abrazo Muchas sincero, muchas gracias, cuídense, jóvenes, no salgan, que este virus está muy difícil. Nada, de verdad, muchísimas gracias. Igual a ustedes, gracias, doctora. Un verdadero gusto haber compartido con usted el panel y gracias también. He aprendido, creo, hoy un montón de temas de seguridad social también. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias a ustedes por la invitación una vez más a este espacio. Me parece algo muy importante que ojalá que se siga produciendo. Así que súper fan del programa realmente. Una vez más, les agradezco muchísimo por la invitación. Realmente ha sido un honor compartir este panel con dos mujeres realmente extraordinarias. He aprendido muchísimo de cada una de ustedes, sus puntos de vista, sus perspectivas sobre esta situación y pues les agradezco muchísimo y ojalá que el país pueda enrumbarse o ser enrumbado por una senda adecuada para tener mejores días realmente. Muchas gracias de nuevo, ha sido un gusto. Gracias Luis y Guillo por la invitación y siempre a las órdenes. Muchas gracias. No se olviden de sintonizarnos. Antes de despedirnos, vamos a tener una tercera mesa con profesionales del mismo y alto nivel. Hasta luego con todos. Buenas noches. Y sigan adelante que ya van a tener pautaje. Ojalá. Qué chévere. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. También recuerden que está la entrevista a través de YouTube. También las plataformas digitales del podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también dentro de la plataforma de Instagram. Espero que les guste y sigan compartiendo y difundiendo este contenido tan importante, estas entrevistas que son necesarias dentro de nuestra sociedad, que si no discutimos, no debatimos, estos temas quedan en la teoría, como les decía en algún momento, y no en la práctica. Necesitamos ese debate profundo, esas ideas desde los jóvenes, las personas adultas, y escuchar a todos los sectores de la sociedad, porque así vamos a cambiar y a transformar el país. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que tengan una excelente noche. Gracias también. Gracias.